Vale. Una para allá. Ok. Teniendo. Toma. Voy a hacer esto aquí. A ver si es capaz de darle, hombre. Venga, va. ¡Uy! Casi le llega a dar, ¿eh? ¡Toma! Eso es complicado. ¡Perfecto! ¡Hala! Ahí la lleváis, ¿eh? Sí. Esa mirada se va. ¡Toma! ¡Ya! Vale, la pelota. León. ¿Te atreves? Venga ya, hombre.